hice un resumen de lo que ustedes dijeron. Es decir, si entendí bien o pude captar la mayoría de los de las definiciones o de las explicaciones, perdón, mejor dicho. Eso, las explicaciones que ustedes dieron está ahí en el resumen, que dice que el volumen del gas disminuye porque en agua fría las moléculas de aire adquieren menor energía cinética, se mueven menos, lo que implica menos colisiones. Las moléculas ocupan menor espacio y por eso el volumen de la jeringa disminuye de 5 a 4,6 litros. Lo contrario ocurre en agua caliente y por eso el volumen aumenta de 4,6 mililitros a 7 mililitros. Entonces eso fue lo que yo me encontré, digamos, como resumen. Y lo quise escribir justamente para ver que dentro de la explicación hay una carencia. Pero claro, no tenían, digamos, a lo mejor por qué saberlo. Sin embargo, algunos de ustedes pusieron cosas que tienen que ver con la explicación. Porque lo que está escrito por ustedes está muy bien. Algunos lo hicieron más largo, otros lo hicieron más corto. Pero falta una cosa súper importante. Antes de eso, algunos errores, ¿ya? Que son los siguientes. No se puede hacer como acción, recuerden eso, aumentar la temperatura. Ustedes no pueden aumentar la temperatura. Es la acción de aumentar la temperatura por parte de el observador o el investigador no existe. Eso es algo irreal. Lo que sí se puede hacer es ver que la temperatura aumenta, así como ustedes no pueden tampoco disminuirla. Te voy a bajarle la temperatura a esto, uno dice. No, no se puede bajar la temperatura. Lo que uno ve como resultado de algo es que la temperatura disminuye por sí sola. ¿Por qué creen que esto no ocurre? O sea, ¿por qué no se puede aumentar o disminuir la temperatura? Ya, es una unidad de medida. ¿Y qué está midiendo la temperatura? ¿Se acuerdan en teoría de cinética de los gases? La energía cinética. Muy bien, entonces la temperatura es un resultado de la energía cinética promedio que tienen las moléculas. Eso es, entonces la temperatura depende de la energía cinética. Por lo mismo, entonces, hay ahí un término clave que teoría cinética de los gases empleábamos, y ustedes también lo usaron mucho, que es energía cinética. ¿Ya? Pero mi pregunta entonces es, ¿y cómo es que pierden la energía cinética las moléculas? Porque muchos decían ahí es que la energía cinética disminuye, se pierde, o cómo gana energía cinética las moléculas que están dentro de la jeringa. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces cuando metemos la jeringa al agua fría? Ya, se reduce el volumen porque se reduce la energía cinética, se transfiere calor. Vale, entonces hay una transformación, parece, ¿no? Porque si las moléculas adquieren energía cinética cuando están en el agua caliente, de alguna parte tienen que haber sacado esa energía. Si las moléculas al principio no tienen energía cinética, la energía tiene que haber venido de alguna parte. Entonces, en el caso de calentar el agua, evidentemente que el agua caliente tiene una energía calórica. Por lo tanto, hay alguna forma en que esa energía calórica llega a las moléculas y ellas se mueven y la transforman en energía cinética. Por lo tanto, justamente lo que falta aquí es hablar del calor, que es otro tipo de energía. Entonces vamos al caso en que se expandía el volumen, y eso era cuando la jeringa se metía en agua caliente. ¿Cómo el calor del agua llega al aire? Ustedes vieron un fenómeno macroscópico, que fue que cuando metí la jeringa en agua caliente, esta se expandió, que no fue notorio al principio, pero después cuando yo la saqué y trataba de empujar el émbolo, no llegaba, no se pasaba de 7, había quedado en 7 mililitros. Eso es el fenómeno macroscópico, pero yo le estoy preguntando el fenómeno submicroscópico. ¿Cómo llegó el calor del agua a las moléculas que están dentro? Ahí estás hablando de otro concepto, y claro, acá yo anoté también conceptos que aparecieron. Muchos no. Un par de ustedes habló de energía calórica, que es lo que en este momento yo estoy diciendo. Otro habló de al calentarse la jeringa. Otra persona dijo quitarle energía al sistema. Habló de trabajo, también habló de agregarle energía al sistema.
Alguien puso el término entropía, otro puso el término calor y la otra misma persona puso energía térmica. Entonces aquí hay varias cosas que andan dando vuelta dentro de este simple experimento. Por lo menos vamos a decir que reconocemos dos cosas. Las moléculas dentro adquirieron una energía cinética cuando se calentó la jeringa. O sea, de que el agua tenía una energía calórica. Y la cosa es que se la traspasó a las moléculas. Pero yo quiero saber cómo llega eso. Insisto en la pregunta. ¿Cómo pasó la energía calórica del agua a transformarse en energía cinética en las moléculas? Entonces lo que estoy pidiendo es que se imaginen ahora el fenómeno submicroscópico y ustedes se hagan tan pequeños que sean capaces de ver las moléculas de agua, el material del que está hecho la jeringa y las moléculas de aire. Tú pusiste algo distinto importante, la jeringa, y aquí la jeringa está tapada. El caso es que aquí yo tengo un volumen de 5 mililitros. Entonces vamos a ver qué pasa cuando lo metemos en agua caliente. ¿Ya? Entonces voy a hacer el mismo dibujo, el mismo dibujo, voy a copiar acá abajo. Pero a diferencia del anterior, lo que hay aquí es que tenemos lo que tenemos a continuación, entonces ahora es que el volumen se expandió. ¿Y cómo fue que se expandió en este caso? Bueno, fue porque lo metí en agua caliente. Entonces yo voy a poner lo siguiente, donde esto está sumergido en agua caliente. Ya, bueno, no medimos la temperatura, así que vamos a decir que esto es agua caliente. Y esto llegaron a ser 7 mililitros. Entonces esta jeringa de arriba estaba, como les decía yo, al aire, y por lo tanto no tenía cierto volumen, y ahora la vamos a meter, como les decía, en el recipiente con agua caliente. Entonces este es el inicio y el dibujo que está abajo es el final. Entonces tenemos una diferencia de volumen, ¿no? Esto sigue siendo agua caliente. Aquí viene la pregunta que le estaba haciendo. Evidentemente que vemos que el volumen, ¿no? Si lo pongo yo aquí, sería todo esto, lo que aumentó. ¿Vale? Pero esto que está aquí alrededor de la jeringa es agua caliente. Entonces, para que esto se expandiera hasta 7 mililitros, ¿de dónde hacia dónde se produjo la transferencia de energía? Ya, de afuera adentro. Entonces, eso es súper importante. Estamos hablando ahora de un término que acabo de introducir, que es transferencia de calor. Por lo tanto, desde aquí, que este es el exterior, se transfirió el calor ¿a dónde? Ya, la pared de la jeringa, ¿vale? Entonces eso lo vamos a hacer más notorio por una flecha aquí. Entonces lo que estoy señalando es el flujo de calor. Calor, simbolizado por la letra U minúscula, se fue del agua hacia la jeringa. Y de la jeringa, entonces, el calor llegó hasta la molécula. Te voy a poner aquí una molécula de oxígeno. Y entonces, esta molécula de oxígeno, lo que le pasó fue que, lo voy a poner con azul, que adquirió energía cinética. Y por lo tanto, al adquirir energía cinética, no solo ella, sino que todas las moléculas que están aquí empezaron a haber más colisiones con la pared y por lo tanto eso hizo que esto aumentara. Fíjense lo que está pasando ahora más submicroscópicamente. Si el calor se transfiere del agua a la pared de la jeringa y de la jeringa pasamos a las moléculas, entonces quiere decir que esto yo lo puedo dividir en cada uno de esta energía calórica la puedo dividir en cada una de las moléculas que conforman todo este sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo una molécula de agua, acá la voy a poner, y por lo tanto ella con todas las otras están a una temperatura mayor, es decir, están más calientes, quiere decir entonces de que esta molécula de agua también tiene más calor que lo que está adentro. Por lo tanto, esta molécula de agua, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transferirle su calor no a las moléculas, sino que a la pared que rodea las moléculas.
Y esa pared es un polímero. Después podemos averiguar de qué está hecho el polímero, el plástico, ¿ya? Pero esta agua le transfiere entonces su energía a una parte o un monómero, vamos a decir, del polímero, y este monómero, este polímero, le transfiere la energía a alguna molécula, en este caso de oxígeno. Por lo tanto, si ustedes se ven, hay un flujo de energía, como decía alguien, desde el exterior hacia el interior. Pero para que eso ocurriera, primero tuvo que pasar el calor desde una molécula de agua a una molécula del polímero, y de ahí de una molécula del polímero a una molécula del oxígeno. Si lo vemos de forma sumatoria, es decir, todo el fenómeno, evidentemente, que todas las moléculas de agua que están acá afuera hicieron lo mismo, le pasaron la energía hacia el polímero, ahí, y después del polímero pasó hacia adentro, calentando al aire. Y evidentemente eso ya después ustedes lo saben, que si la energía cinética aumenta, es decir, hemos transformado el calor, que es un tipo de energía, en otro, que es la energía cinética, hace entonces que la molécula se mueva más rápido, y por lo tanto, al moverse más rápido, hacen que el volumen de esto aumente porque empiezan a chocar contra la pared del émbolo, y por lo tanto lo empujan hacia allá. Y de ahí entonces que tengamos que este de aquí se conoce como el estado inicial, y vamos a llegar después de un tiempo al estado final, que es como aparece el volumen ahora, que son 7 mililitros. Entonces yo aquí he puesto varios conceptos, pero lo más importante es que ahora vamos a empezar a hablar de un tipo de energía que no habíamos tocado antes, que es la energía calórica, ¿ya? Y ustedes se pueden ver que para el caso del agua caliente, después voy a hablar del agua fría más adelante, la energía se transfiere justamente desde las moléculas de agua hasta aquí a la pared del polímero a una molécula. Y después, como es un todo junto, todas las moléculas transfieren su energía a alguna parte del polímero de la jeringa, y ese polímero de la jeringa transfiere a alguna de las moléculas. Por lo tanto, al final, todas las moléculas de dentro, que es el aire, adquieren una energía cinética mayor, es decir, energía calórica la transforma en energía cinética. Esto lo vamos a estudiar entonces ahora más en detalle, todo lo que acaba de ocurrir aquí, y yo voy a volver siempre a este ejemplo de la jeringa. Entonces, última pregunta para empezar de lleno, digamos, en los contenidos. ¿Por qué no se movió? Ustedes no vieron, porque eso fue lo que realmente pasó, que cuando la jeringa se puso en los 5 ml se haya movido desde aquí hasta los 7 mililitros, sino que yo tuve que sacarla y mostrarles que cuando empujaba la jeringa no me llegaba a los 5, sino que quedó en 7. ¿Por qué creen que ocurrió eso y no vieron aquí que se desplazara hasta 7 mililitros? ¿Qué puede estar pasando que aquí que no permita que esto se mueva hacia acá? O sea, la presión estuvo, porque al final, si tú te fijas, yo moví el émbolo y traté de volver a llevarlo a 5 y no volvía. Pero yo tuve que moverlo. Entonces, la pregunta es que, ¿por qué no se movió solo? O sea, se debería haber deslizado esta parte, toda esta parte, se debería haber deslizado sola por las paredes de la jeringa, pero no se deslizó. ¿De qué estaba hecho esto? ¿De qué está hecho la punta del émbolo? De goma. ¿Y de qué está hecho la jeringa? Un polímero, que puede ser un plástico. Vale, entonces, ¿qué pasa entre la goma y el polímero aquí? Fricción. Entonces, para que el experimento resulte perfecto, la fricción entre la goma y el plástico debe ser la mínima. Por lo tanto, lo mejor aquí debería haberse usado un poco de aceite para que permitiera de que la fricción entre los dos materiales fuese la mínima, y por lo tanto esto se moviese solo. Pero claro, como es una goma que tiene distintas características a lo que es un polímero, por lo tanto hay una fricción entre ellos que no permite que inmediatamente esto se mueva. Por eso es que yo tuve que tirar el émbolo para hacia atrás y mostrarles de que esto se había expandido, porque después cuando lo volví a tirar para hacia adelante no quería, se quedaba en 7. Entonces, para que un experimento como este resulte perfecto, vamos a tener que hacer, antes de sellar esto, echarle un poquito de aceite, ¿ya? Entonces lo dejo como dato, por si alguien quiere que esto resulte bonito, hay que echarle un poquito de aceite a esto, porque si no, no va a resultar.
a menos que también sea una jeringa de vidrio, que ahí sí podría resultar, porque como los dos materiales son vidrio, no debería haber tanto roce. Ahí está el camino que hemos hecho. Como ustedes pueden dar cuenta, ya nos queda solamente una unidad, que es termoquímica. Todas las otras ya las vimos, ¿no? Y para el segundo semestre vamos a ver cinética y todos los equilibrios químicos que aparecen aquí. Pero por este semestre, este curso termina aquí, en termoquímica. Lo que vamos a aprender en este curso como ideas principales son que el cambio químico implica cambios de energía. Entonces ahora vamos a ver que en las reacciones químicas hay cambio de energía. Pero lo importante es que la energía total es constante, se va a mantener, aunque haya un cambio químico. Y a eso nosotros le llamamos de que no altera el universo. Por lo tanto, la energía total del universo va a quedar constante. Ahora vamos a ver todos estos términos. Otra idea que vamos a ver es que los cambios termodinámicos se miden mediante cambios de las funciones de estado, como la energía interna, la entalpía, la entropía, la energía libre, algunos de los términos que ya mostré que ustedes algunos habían escrito dentro de su explicación. Y vamos a ver qué significa que sea una función de estado. Y finalmente vamos a quedarnos con esto de que existe un criterio termodinámico para establecer si es que los cambios químicos son espontáneos o no. ¿Ya? Que es una cosa que interesa mucho. Es decir, si yo mezclo esto con esto, ¿me va a dar inmediatamente la reacción o voy a tener que ayudar de algún modo a los reactantes para que lleguen a los productos? ¿Ya? A eso se refiere este último. Entonces estas son las tres ideas que vamos a dar rondando desde ahora ya. Lo primero que tenemos que hablar, ya que salió ahí energía cinética, energía calórica, son ejemplos de energía. Entonces ahora vamos a ver un aspecto muy importante de las reacciones químicas, que es esto de la energía. ¿Ya? Como decía ahí, se puede necesitar o se puede producir energía en los cambios químicos. Y ustedes pueden conocer aquí algunos tipos de energía como la radiante, o también conocida como energía solar, la eléctrica, energía eólica, que está muy en boga hoy en día. Bueno, estas dos. Bueno, también tenemos una energía química, ¿no? Que es la energía que tienen los alimentos y que normalmente se ve cuando se come uno, ese alimento, y esa energía se transfiere en otro. También está la energía potencial, la energía cinética, que son de las clásicas de las leyes. Es posible, de hecho, ustedes también lo vieron ahí, que esta energía eólica se transforme en algo que yo necesito para mi hogar, como por ejemplo energía eléctrica, ¿no? Esa es la gracia, lo mismo que esto. La energía solar la puedo transformar en energía eléctrica y eso es lo que me llega a mi casa. La idea es justamente ser más amigables con el medio ambiente y no tener que tener estas torres de alta tensión que lo que transmiten es la energía eléctrica, pero desde una fuente como es las represas, ¿no? Donde se ha intervenido un río para, con su caudal, mover unas turbinas que hacen justamente por un proceso físico-químico que se liberan electrones y esos electrones van por estas torres de alta tensión y nos llegan a nosotros en nuestra casa como energía eléctrica. La idea entonces es que no se intervenga en ríos en el futuro, sino que se intervenga el viento, el sol, inclusive aquí hablan de energía geotérmica, es decir, se puede sacar energía de los volcanes, tantos que tenemos en Chile, pero también pueden ustedes entender que en otro tipo de contexto que no es el científico, existen algún tipo de energía que la gente también habla, como por ejemplo el tai chi, que es mover la energía del universo a otro, la alineación de chakras, que es otro tipo de energía de la cultura hindú. Entonces, cuando vemos esto y hablamos de energía, yo les pregunto a ustedes ahora, ¿y qué es la energía? ¿Quién me puede decir qué es la energía? Movimiento, me dice alguien, ya. ¿Qué más? Ya, la energía mueve al mundo, me gustó esa expresión, pero me están dando todavía consecuencias de la energía. Pero yo les pregunto, ¿qué es energía? No sé si alguien ha ido alguna vez a buscar las palabras a la RAE.es, el diccionario de la RAE.es.
Si ustedes van ahí en este momento y buscan la definición de energía, les aparece que es la capacidad para realizar un trabajo. Para mí, esto como todavía suena muy ambiguo, es decir, yo realizarlo puedo entender, ¿no? Que es hacer. Un trabajo, también podría entender que es un trabajo. Es una cosa que se ejecuta, por ejemplo, se hace y uno lo remuneran por eso. Pero capacidad, ¿qué es capacidad? Porque ahí está el punto de todo esto. Es la capacidad para realizar un trabajo. O sea, esto es lo que viene después, pero primero hay una capacidad. Por lo tanto, les pregunto a ustedes, ¿saben lo que es capacidad? Un potencial, dice. Bueno, yo lo que hice fue lo mismo que hice anteriormente. Fui al diccionario de la RAE y consulté qué es lo que era capacidad y me aparecieron estas 4 definiciones. Bueno, como siempre, la más ambigua. Cualidad de capaz, donde uno tiene que ir a buscar la palabra capaz, porque así es esto. En física es el volumen. En física dice que también es el cociente entre la carga de una de las armaduras de un condensador eléctrico y la diferencia de potencial existente entre ambas y cuya unidad es el faradio. Creo que para nuestros objetivos esta definición como que no estamos en física todavía. Pero fíjense la cuarta, que significa que es la oportunidad, lugar o medio para ejecutar algo. ¿Con cuál de todas las que están ahí ustedes se quedarían? La cuarta definición, diríamos, ¿cierto? Bueno, entre paréntesis, esta F significa de femenino, ¿no? Que la palabra es femenino, pero esta no me acuerdo si significa desuso o no sé qué. Bueno, pero así aparece en la RAE. Esta como que es la que nos sirve, ¿no? Nos da más idea de qué es lo que es la energía. Pero fíjense que el término capaz vuelve a transformarse en otro que es oportunidad, lugar o medio para ejecutar algo. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes pueden tocar la oportunidad? No, vale. Por lo tanto, un lugar lo pueden tocar, un medio lo pueden tocar. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarle es que la palabra energía se hace cada vez más ambigua. Es decir, si es una oportunidad o es un medio, bueno, si es una oportunidad, ya esto es súper ambiguo, las oportunidades no se pueden tocar. Un lugar podría tocarlo. El medio puede ser, dijeron, depende. Entonces, si esto es una oportunidad, lugar o medio, y entonces la capacidad tiene que ver con poder ejecutar una acción, tener la oportunidad para ejecutar una acción, entonces, ¿capacidad se puede tocar? No. Me dice alguien. ¿Qué dicen los demás? Depende. Y ahí siempre me salieron las 3 respuestas que siempre escucho. A veces sí, a veces no. Depende y no, me dijo alguien. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es casi con ustedes un ejercicio filosófico. Si la energía entonces es una capacidad, ¿no? Para realizar un trabajo, que es más o menos lo mismo que nos dicen acá de la definición de capacidad, un medio o algo para ejecutar algo. ¿Qué pasa entonces con la energía si la capacidad es algo ambiguo? Es una expresión, pero es un adjetivo. Y entonces yo no puedo tocar la capacidad, puedo tocar la energía. Entonces, ¿qué es la energía? ¿Por qué hablamos tanto de energía? Podemos ver la energía, podemos tocar la energía, pero entonces vamos para atrás. Yo le mostré tipos de energía, ¿no? Y la energía podía ser eólica, podía ser eléctrica. Por ejemplo, la energía eléctrica, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se produce? ¿Qué es lo que está pasando en los cables? Se mueven electrones. Hay un flujo de electrones. Vale. Entonces, ¿qué es lo que puedo tocar yo? No lo hagan porque mala experiencia, pero ¿qué es lo que podría tocar yo? Yo puedo tocar el cable. ¿Y qué es lo que voy a sentir en mi mano? ¿Voy a sentir la energía o voy a sentir a los electrones? El electrón es el que tiene materia. Y yo siento eso en mi mano porque evidentemente es un tipo de materia que interactúa con mi mano, que también tiene materia, que son las células de la piel, y de ahí para adentro. Pero luego entonces, si yo hablo de energía solar, ¿de qué está hecho? Y esto ya lo vimos ya. El sol
¿Qué vía, qué emite el Sol a la Tierra? Radiación, fotones. ¿Y yo puedo tocar los fotones? Los fotones, de acuerdo a lo que nos dijo Planck o lo que nos dijo Einstein. ¿Eso no, materia? Tiene masa. Por lo tanto, cuando ustedes sienten la energía solar, lo que realmente están sintiendo es que los fotones chocan con sus manos. Y si uno se pone está mucho rato al sol en verano, se quema, evidentemente, ¿no? Entonces, la energía calórica se transforma en nuestro cuerpo en algo. La energía eléctrica se transforma en nuestro cuerpo en algo. Sin embargo, en los dos fenómenos, lo que está llegando a nuestro cuerpo son electrones o fotones. Entonces, ¿qué es la energía? Si se dice que hay energía eléctrica, entonces, ¿qué es la energía? Alguien dice ahora que es materia, ¿ya? Pero lo que yo acabo de decir es que la materia es la que traen, digamos, las partículas. Sin embargo, la energía sigue siendo una capacidad para realizar un trabajo. Lo que quiero mostrarles con esto es que cuando hablamos de energía lo hacemos así como muy sueltamente, pero todos estamos hablando de energía. De hecho, aquí también en esto que podría ser más esotérico, ¿no? Sin embargo, cuando yo hablo y pregunto qué es la energía y solamente nos quedamos la capacidad para realizar un trabajo, entonces esto quiere decir que es ambiguo y por lo tanto no tiene cuerpo, una materia, la energía. Es una convención y es tan así que cuando tú quieres, entre comillas, ir a tocar la energía eléctrica, pasa el fenómeno siguiente, que esa energía se puede intercambiar. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a la jeringa? Teníamos una energía calórica, que es la del agua, que le transfiere a la pared y de la pared a las moléculas, y ya las moléculas no tienen energía calórica, tienen energía cinética, se ha transformado. O sea, a un término que es ambiguo le podemos denominar de distintas formas y saber entonces que la energía no se va a quedar en un lugar, sino que se va a pasar de un cuerpo a otro, pero va a ir cambiando dependiendo de las circunstancias y poder transformarse en distintos tipos de energía. Por eso les decía yo que la energía eólica, la energía solar, se puede transformar en energía eléctrica y esa llegar a nuestras casas. Sin embargo, dentro de ese fenómeno, las corrientes de aire también tienen masa y lo que hacen es mover las aspas de este molino. Lo que hace este molino es una turbina que tiene dentro, tal cual como tienen las turbinas de las centrales hidroeléctricas, por un fenómeno entonces de las leyes de Faraday, es que si se genera un campo eléctrico, gracias a que se mueve algo un campo magnético, porque eso es lo que hace, se mueven los imanes, perpendicularmente se genera un campo eléctrico. Y por eso que se tiene asociado a ese campo unas bobinas que están llenas de alambres de cobre y por lo tanto empieza a circular los electrones del cobre gracias a que hay un campo magnético. Y viceversa, si ustedes tienen un campo eléctrico, perpendicularmente se genera un campo magnético. ¿Vale? Eso es lo que vimos también en las ondas cuando se transferían en la radiación. Tiene una componente eléctrica y una componente magnética. Sin embargo, ahí hay justamente nuevamente un fenómeno que es la transferencia de algo. Entonces, en el momento en que yo quiero tocar, por decirlo de alguna forma, la energía eólica o tocar la energía solar, ya perdí, porque la energía esa se transformó al tocarla a mi mano en otra energía. En el caso de mi mano, energía calórica, por ejemplo. No puedo quemar la mano. O puede ser energía química, es decir, la que se usa para todas las reacciones químicas que hay en nuestro cuerpo. Entonces, cosas que sí sabemos de la energía es que pueden haber tipos de ella, que se puede intercambiar, es decir, transferir de un cuerpo a otro, que también fue lo que pasó en el ejemplo de la jeringa, pero todavía no sabemos qué es lo que es la energía. Y lo único que podemos decir es que es la capacidad para realizar un trabajo, es decir, es algo que se nos ofrece para realizar este trabajo. ¿Cómo viene? Puede venir en distintas formas, pero tocar la energía no es posible, porque el término energía es un término para mostrar un fenómeno de transferencia o que ocurre dentro de los cuerpos. Sin embargo, es una cuestión extrínseca, es decir, es algo que se ve desde fuera, pero que si uno lo va a ver adentro, no está.
O sea, yo voy a mirar las moléculas que se calentaron supuestamente por el calor del agua. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver que las moléculas se mueven más rápido, es decir, ahí hay una energía cinética, pero estoy viendo que las moléculas se mueven más rápido. No estoy viendo la energía. Y pasa lo mismo si yo caliento las moléculas. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver que las moléculas entre ellas empiezan a chocar y a moverse mucho más rápido, porque justamente las estoy calentando. Pero yo no veo moléculas con un color más rojo o moléculas con un color más frío. Es normalmente como se pone la escala de temperatura, ¿no? Los rojos nos muestran en los informes del tiempo, quiere decir alto calor, lugares de alto calor, pero verde ya es más frío. Pero yo no veo eso en la energía calórica. Las moléculas no se van a poner ni más rojas ni más azules, dependiendo de si hay más o menos calor. ¿Qué les parece lo que les estoy contando? ¿Lo habían pensado antes? Entonces esto se lo dijeron en el colegio. Siempre yo hago este ejercicio para que ustedes se den cuenta de que todos hablamos de energía, pero en un punto no sabemos de lo que estamos hablando. Y creemos justamente que la energía es algo tangible, que se puede tocar, pero como ustedes acaban de ver, la energía es solamente una capacidad. Y la capacidad no se puede tocar. Entonces es un término que se inventó para mostrar que hay una transferencia de algo entre los cuerpos, pero que tiene que haber un contacto entre ellos para que eso se transfiera, porque no, la energía no es justamente un ente que sale de un cuerpo y entra a otro. Al contrario, para que esa energía se transfiera, tiene que haber un cuerpo pegado al lado del otro. ¿Vale? Por lo tanto, como la energía se puede intercambiar, una cosa sí es cierta. La energía siempre va a permanecer constante. Nunca ustedes van a poder perder energía, sino se va a ir así como se fue del universo esta energía. No, en algún lugar quedó. Por lo tanto, eso es lo que se llama la ley de conservación de la energía. Independiente si hay un proceso de transferencia de calor desde el agua hacia la jeringa o viceversa, desde dentro de la jeringa hacia el agua, se va a conservar la energía, porque alguien al final va a tener que atajar, por decirlo de alguna forma, esa energía. Y ese es el universo. ¿Ok? Entonces, en algún punto, esa transferencia de calor termina y no vamos a perder ni ganar energía en el universo. Ahora, en las reacciones químicas, que es lo que vamos a ver nosotros, se puede producir o se puede necesitar calor para que ocurra. Entonces, no es llegar y hacer una reacción química. Entonces, vamos a tener presente esto. Y cuando ocurre la reacción química, ya sea que desprende energía o necesita, nuevamente, ese calor se va a transferir a alguien o algo, y por lo tanto no se va a perder. ¿Ya? Entonces, para introducirlo a lo que vamos a conocer, la termoquímica es el estudio de los cambios de calor en las reacciones químicas, ¿vale? Y nos vamos a enfocar principalmente en eso.